Hola, hola, ¿cómo están? Ahí estamos esperando que se conecten todos, ¿ya? Vamos a ver nuestra clase de química, ¿ya? Ya chicos, me presento, mi nombre es Pilar Olea, voy a hacer la clase del día de hoy que se llama radioactividad y antes de entrar de lleno a este tema vamos a ver algunos conceptos como es elemento químico y recordar un poco la estructura del átomo, ¿ya? Entonces vamos a ver que empecemos a saludar, a ver en qué parte estamos presentes. Ya chicos, ahí la Angélica Palacio, hola, buenos días, hola María Riquelme. Ya chicos, el día de hoy vamos a ver tres objetivos, ya vamos a comprender el concepto de elemento químico. También vamos a conocer los conceptos del número atómico, número másico y el concepto de iones. Porque muchas veces cuando ustedes revisan los libros de química o también cuando están viendo las guías, también se topan con algunos conceptos y que vamos a refrescarlos un poco. Y finalmente vamos a entrar de lleno en lo que es la radioactividad y por qué razón está presente en nuestra vida. Entonces ahí, Melania Sandoval, hola, buenos días chicos. Qué bueno que estemos participando el día de hoy, los felicito. Ya chicos, entonces empecemos con el primer objetivo. Vamos a comprender el concepto de elemento químico. Entonces, nuestro amiguito ahí no hace un recordatorio, nos dice que antes de conocer acerca de la radioactividad, aprendamos algunos conceptos, o mejor recordemos estos conceptos, ¿ya? Entonces, el elemento químico, yo sé que ustedes en la vida diaria siempre han escuchado hablar de elementos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un rico vaso de agua muy refrescante. Entonces, el agua está formada por átomos, ¿ya? Siempre en la publicidad de aguas minerales o de aguas con gas, sin gas, como sea, siempre dicen que agua H2O, agua H2O aquí y allá, pero siempre ellos nos están contando de el agua igual a H2O. Entonces, recordemos un poco qué es lo que es H2O. H2O es la fórmula ya de la molécula de agua. El agua está formada por átomos y H2O es la fórmula ya que está compuesta el agua. H es hidrógeno, O es el oxígeno. Son átomos, ¿ya? Y ahí dice, les pongo como apunte, estos son considerados elementos químicos. Entonces, ustedes para que tengan una noción, siempre todo lo que nos rodea, y lo que vimos en la clase anterior, todo lo que nos rodea está formado por átomos, ¿ya? Y los átomos a la vez son elementos químicos. Pero ¿qué tiene el hidrógeno o qué tiene el oxígeno que lo diferencia? Si yo le estoy diciendo en el día de hoy, el hidrógeno y el oxígeno son átomos, y ustedes muy bien me pueden decir, ya, profe, pero ¿por qué uno es H y por qué el otro es O? ¿Ya? Y forman el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los elementos químicos están formados por un átomo con características físicas y únicas. Es decir, en la naturaleza podemos hablar o también a veces escuchamos el nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, el carbono y todo nos forma, todo nos rodea. Pero esos son átomos, son elementos químicos, pero lo hacen únicos porque tienen características únicas, como todos nosotros. En la sala de clase, por ejemplo, la María, la Angélica, la Melanie y Camila, son niñas, pero son distintas. Una pueden ser más alta, otra más baja, una pueden ser morena, otras pueden ser colorinas, rubia, ya, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Que tienen características que las hace únicas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la tabla periódica. Yo sé que alguna vez, recordando un poco, la escuchamos, la hemos visto en los libros, en las guías de química. En la tabla periódica, chicos, es una tabla donde se ordenan todos estos elementos químicos. Y recordemos, estos elementos químicos son átomos, ¿ya? Que tienen ciertas características que los hace únicos, ¿ya? Entonces, la clase del día de hoy vamos a ver cuáles son estas características. Ahí nuestro amiguito nos cuenta. El agua, nuevamente, H2O, el hidrógeno y el oxígeno son elementos químicos distintos formados, cada uno por un átomo con característica única. Entonces, el día de hoy yo sé que hay muchas características, pero para ustedes les voy a mostrar dos conceptos importantes. Uno, el número atómico y el otro, el número másico. ¿Ya? Vamos a ver principalmente estos dos conceptos, ¿ya? Que también nos da información acerca de los elementos químicos. Entonces, vamos a entrar de lleno, vamos a conocer lo que es el número atómico, número másico y también lo que son los iones. Entonces,
tenemos nuestra tabla periódica y tenemos el número atómico. Ahí la definición dice que entre paréntesis hay una Z. Normalmente en los libros de química, en las guías que ustedes lo más probable vean, y a veces en algunas tablas periódicas, cuando se están refiriendo al número atómico van a ver una Z. Entonces siempre cuando vean una Z, me está indicando que es el número atómico. El número atómico, dice ahí la definición, es el número total de protones que tiene cada átomo de un elemento químico. Entonces dice, a ver, ¿cuál era el átomo? ¿Cuál era el protón? Entonces nuestra imagen allá del átomo, recordemos, el átomo tenía dos estructuras importantes. Uno era el núcleo y el otro eran los orbitales, que son los niveles de energía. Entonces tenemos en el núcleo, en el interior del núcleo tenemos dos estructuras subatómicas importantes. En el núcleo vamos a encontrar lo que son los neutrones y los protones. Y alrededor, felices de la vida, van a estar girando en los orbitales ya los electrones, que en este caso, por ejemplo, en nuestra imagen, vamos a ver que los electrones son los puntitos verdes, ya que van a estar alrededor, ¿ya? Entonces ahí, muchos nos siguen conectando ahí, los felicito. Y como ven en el interior, en la parte, es como un racimo de uva, en este ejemplo, en esta imagen, ustedes van a ver que las pelotitas azules son los neutrones y las pelotitas rojas corresponden a los protones. Entonces, el número atómico ya me indica el número de protones, es decir, el número de protones que se encuentran en el núcleo. Y en la tabla periódica acá, esos son todos elementos químicos ordenados y cada elemento químico va a tener un número determinado de protones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo cuento la cantidad de pelotitas rojas que veo en esta imagen, cuento y son 6. Por lo tanto, mi número atómico, mi Z, es 6, ¿ya? En este caso. Entonces, por definición. Ahora, el segundo concepto importante, ya vimos que el número atómico corresponde al número de protones, es decir, el número de protones que se encuentran en el núcleo. El número másico, chicos, es la suma del número de protones y el número de neutrones del núcleo del átomo. Es decir, el número másico corresponde a lo que está en el interior del núcleo, ¿ya? Y se va a representar no con la letra Z, sino que con la letra A. Entonces ahí tenemos nuevamente nuestra imagen del átomo. Tenemos en el centro tenemos los neutrones y los protones. Cuando sumamos la cantidad de neutrones y protones, el número que me va a arrojar en este caso es el número másico, ¿ya? Y simplemente si quiero saber solamente el número de protones, es el número atómico. Ahora, el título de aquí de esta diapositiva dice átomos neutros, ¿ya? Entonces, en la naturaleza los átomos son neutros, ¿ya? Y cuando hablamos de átomos neutros es lo que dice acá. Recordemos, los electrones son los que están girando alrededor del núcleo y tienen carga negativa, ¿ya? Y los protones son los que se encuentran en el núcleo, ¿ya? Y tienen carga positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones que están girando alrededor del núcleo, al ser su cantidad, al ser, por ejemplo, la misma cantidad de electrones, al ser igual a la cantidad de protones, generan un átomo neutro. Entonces, en la naturaleza, chicos, nosotros nos vamos a topar con muchos átomos. Y los átomos son neutros, naturalmente, ya en estado natural. Y cuando estamos refiriendo a átomos neutros, principalmente es cuando el número de electrones es igual al número de protones. Entonces, si volvemos al ejemplo que vemos allá, si nosotros contamos las pelotitas rojas, que son los protones, son 6. Y al decir, ok, y si este átomo es neutro, entonces si tengo 6 protones, también tengo 6 electrones. Entonces, si ustedes cuentan las pelotitas verdes, que son los electrones, también son 6. Entonces, ¿qué pasa? Los átomos en la naturaleza son neutros. Entonces, el número atómico, que en un principio me dicen, sí, el número atómico corresponde al número de protones, pero si en este caso el átomo es neutro, también me está dando la información del número de electrones. Entonces, si tengo 6 protones y mi átomo me dicen, tu átomo es neutro. Entonces si yo tengo 6 protones, entonces también tengo 6 electrones, ¿ya? Entonces, eso es para que también tengan este concepto. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces en los libros me he topado con algunas definiciones que cuando se está refiriendo al número atómico, también me hace referencia al número de electrones, ¿ya? Pero los números de electrones pueden ir cambiando. Por esa razón, el número atómico corresponde al número de protones, pero naturalmente cuando el átomo es neutro, ese número también indica la cantidad de electrones que puede tener este átomo. Entonces, ahí nuevamente
volviendo al concepto, si yo tengo 6 protones y mi átomo es neutro, también tengo 6 electrones. Entonces, en este caso, chicos, a veces en las guías o a veces en los libros van a ver este tipo de simbología. Entonces, cálculo de número atómico y número másico. Normalmente la letra A va a estar en la parte superior, número másico, y la letra Z, que corresponde al número atómico. La X principalmente simboliza cualquier elemento químico. Entonces, por ejemplo, después de la flechita vemos una C, un 14 y un 6. Entonces, esa C corresponde al símbolo del elemento carbono. Entonces, por esa razón, la X puede ser cualquier elemento químico, ¿ya? Que esté en la tabla periódica. Entonces, la letra C es carbono. Entonces, ahí preguntamos, ¿cuál es el número atómico y número másico del carbono? Entonces, nosotros vemos, digo, a ver, si la letra X... ¿ya? Y arriba está la A, la Z está abajo. Veamos, a ver, y veo y digo, perfecto, el número másico es 14, el número atómico es 6, ¿ya? Y ahí me siguen saludando la Marianela, hola profe, buen día, la Mabel también me está saludando ahí, buenos días chicos. Entonces, tengo acá mi simbología, tenemos mi X, mi A y mi Z. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál podría ser mi número másico? Veo la misma simbología allá donde está el carbono 14 y 6. Y hay una cosa importante, chicos, ¿ya? Esto a veces en la literatura estos números se pueden invertir, ¿ya? Pero sí o sí el número másico, que la letra A, siempre es mayor que el número atómico, ¿ya? Normalmente. Entonces, en este caso, el número másico es 14 y el número atómico es 6. ¿Y qué pasa si yo les digo, chicos, ese átomo, ese elemento químico está neutro? Entonces, si mi número atómico me dice que es 6, es verdad, tengo 6 protones. Pero si yo te digo que son neutros, también tengo 6 electrones, ¿ya? Ahora, entonces, a ustedes ahora, chiquillos, quiero que participemos, ¿ya? Que estemos despiertos. Entonces... nuevamente tenemos X, A y Z. El X puede ser cualquier elemento y les puse como por ejemplo el aluminio. Entonces tiene 27 y tiene un 27 y un 3. Entonces simplemente viendo esta simbología y comparándolo con lo que puse allá de ejercicio, quiero que me participen cuál es el número másico y cuál es el número atómico. Entonces yo quiero ahí que, por ejemplo, la María, la Angélica, Melanie, Camila, Marit, Marianela, Mabel, a ver qué me dicen. ¿Cuál es el número másico? ¿Cuál es el número atómico? Vamos a ver. ¿Cómo están? A ver, la María me dice que la A es 27, ¿ya? La María me dice que Z es 13. La Melania Sandoval me dice que el número másico es 27. ¿Qué más me puede participar por allá? Juan, hola Juan, 27 me dice que, ¿a qué te refieres 27 qué? ¿El Z o la A? La mañana, número atómico, el 13, ¿ya? Pues tan participativo, muy bien, muy bien. Ya chicos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el número másico siempre va a ser, cuando le entreguen esta información, el número másico siempre el que va a ser mayor, ¿ya? Y el otro corresponde al número atómico. Entonces veamos la respuesta. Entonces los felicito, estoy en lo correcto. El número másico es 27 y recordemos, el número másico era la sumatoria de lo que había en el núcleo. Y en el núcleo está el neutrón y el protón. Entonces, la suma de los protones y los neutrones que hay en un núcleo me entrega el número másico, ¿ya? Muy bien, Juan. A igual a 27. Ya, muy bien. Y por otro lado, y siempre ese número va a ser mayor que el número atómico. Y el número atómico solamente corresponde al número de protones, ¿ya? Y este número de protones, chicos, en un átomo que es neutro, también corresponde y me entrega la información del número de electrones, ¿ya? Y en este caso es 13. Ahora, el número atómico siempre va a corresponder a los protones, porque los electrones son un poco especiales, y eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Y es cuando hablamos de los átomos con carga. Hasta el momento yo les contaba, chiquillos, los átomos en la naturaleza son neutros, es decir, son neutros porque el número de protones es igual al número de electrones, pero eso no siempre pasa. Entonces ahí recordando nuestro amiguito que nos cuenta, los átomos son neutros cuando tienen igual número de protones y electrones, perfecto.
pero los átomos pueden perder o ganar electrones. Por eso yo les decía que a veces los átomos son un poco especiales. Son a veces como que quieren ser parte de un átomo y a veces se quieren ir del átomo, como que se vuelven un poco loquitos. Entonces, esto produce átomos cargados, llamados iones. Entonces, por ejemplo, en nuestra imagen ya tenemos el átomo, nuevamente, en nuestro núcleo vamos a encontrar lo que es el neutrón y protón, y alrededor están los electrones. Entonces, el número atómico me entrega el número de protones, la información. Entonces, ese número atómico me dice, sí, este átomo acá tiene 6 protones. Ah, ok, si es neutro tiene 6 electrones. Pero los electrones, como dice nuestro amiguito, se pueden perder de un átomo o el átomo puede ganar electrones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces van a haber casos en que van a haber átomos que tengan menos carga negativa, porque recordemos que el electrón tiene carga negativa, pero van a haber casos en que van a tener más carga negativa. Entonces la naturaleza, aparte de toparnos por la vida y con átomos neutros, también vamos a ver átomos con carga. Y en este caso tenemos lo que es conocido como ion positivo, catión, o ion negativo, anión. Entonces veamos a qué se refiere cada uno de ellos. Los átomos con carga, cuando estamos hablando de positivo, es cuando el átomo pierde electrones. Y eso se puede ver en esta misma gráfica. Recordemos que en este átomo acá, habían 6 protones y habían 6 electrones, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Se fue, se aburrió de estar con ellos y se fue, se liberó. Por lo tanto, me quedé con 5 electrones en vez de 6. Y si nosotros recordamos en un principio, cuando hablamos de los átomos neutros, cuando teníamos 6 protones, también tenemos 6 electrones. Recordemos que los protones son carga positiva y los electrones son carga negativa. Pero ¿qué pasa si yo de las cargas negativas me quedo solamente con 5 versus a 6 cargas positivas? El átomo me queda con más carga positiva. Por esa razón, cuando los átomos pierden un electrón, porque a veces se aburren, se van, queda cargado positivamente. ¿Por qué? Porque quedas con más protones. Y por esa razón se va a llamar catión o ion positivo. Entonces, esto ustedes tienen que recordarlo. En la literatura, en las guías, en las pruebas, en los libros, a veces nos van a hablar de que los átomos es un catión. Ah, y ustedes dicen catión. Ah, lo más probable que cuando estemos hablando de cationes, este átomo, ¿qué quiere decir? Perdió un electrón. ¿Ya? Por algún tipo de reacción química. En la reacción química a veces se van liberando electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el átomo pierde, se forma un ion positivo y se va a llamar catión. Pero cuando es negativo es todo lo contrario. Es cuando el átomo ganó otro electrón. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando ganan electrones, es decir, recordemos, el mismo átomo, le estoy poniendo el ejemplo, el mismo átomo. Tenemos 6 protones, 6 electrones, átomo neutro, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Ganó, allá en la imagen de allá, ganó un electrón, ¿ya? Y al momento de ganar otro electrón, en vez de tener 6 electrones, si ustedes cuentan los puntitos verdes, en vez de tener 6 electrones, tienen 7. Pero en el núcleo los protones siguen siendo 6, o sea, ya no es neutro el átomo, sino que ahora tiene 7 cargas negativas, por lo tanto queda con exceso de carga negativa, por lo tanto es conocido como ion negativo o también conocido como anión, ¿ya? Entonces, eso en la naturaleza puede pasar, chicos, que podemos toparnos con átomos neutros, átomos cargados, y los átomos cargados es cuando estos loquillos de acá, el electrón, le gusta a veces irse a un átomo o también a veces le gusta irse a acoplar a un átomo. Entonces, pueden haber átomos que queden con menos carga negativa, como ocurre en este caso, o como el caso de allá, del extremo, que es cuando ganó electrones. Entonces, chicos, vimos lo que era el concepto de elemento químico. Ya los elementos químicos son átomos, que los átomos nos forma la materia. Pero, ¿qué pasa? Que un elemento químico se diferencia uno de otro por ciertas características y principalmente va en que difieren un átomo de otro. Aparte de otras características físicas, una es que es el número de protones en su interior. A veces el hidrógeno, en el caso del agua, el hidrógeno y el oxígeno tienen distinto número de protones, distinto número también de electrones. Entonces eso también lo hacen único y tienen distintas características y propiedades que lo hacen único, ¿ya?
Vimos lo que era el concepto de número atómico, que es el número de protones. Cuando estamos hablando de átomos neutros, también nos da la información del número de electrones, ¿ya? También vimos el concepto del número másico, que corresponde a la sumatoria de lo que hay en el núcleo, por ejemplo, número de protones más neutrones, y vimos el concepto de los iones, que son los átomos con carga. ¿Qué quiere decir eso? Que es cuando el átomo se vuelve un poco loquito, es cuando se pierden electrones o ganan electrones. Y ahora vemos el concepto de radioactividad. Ya, yo tuve que pasar por todos estos conceptos para más o menos me entiendan a qué se refiere y por qué se genera la radioactividad. Entonces, ahora que aprendiste acerca del número atómico, número másico, aprendamos acerca de la radioactividad. Esto también fue importante dar una pincelada a estos conceptos porque lo que voy a contarles ahora tiene que ver mucho con, por ejemplo, el número de protones que hay en un núcleo o también el número de electrones que están en los orbitales. Entonces, la radioactividad principalmente es generada cuando el núcleo atómico es inestable y emite radiación electromagnética de manera espontánea. Y ustedes me dirán, pero, a ver, ¿por qué se genera un núcleo inestable? Si nosotros nos volvemos y vemos nuestra misma imagen de átomo, tenemos nuestro núcleo, el neutrón y el protón, la definición de aquí arriba dice que algo pasa en el núcleo que al momento de volverse inestable se genera una radiación. Y si nosotros recordamos y decimos, a ver, pero si la profe me dijo que en el núcleo estaban los neutrones y los protones, algo pasa con ellos, ¿ya? Algo ocurre con el número, algo genera una inestabilidad y una incomodidad. Entonces, cuando ese núcleo se vuelve inestable, se emite un tipo de radiación. Entonces, nuestra amiguita nos dice, pero, ¿qué significa que sea inestable? Ya veamos un poquito más, ¿a qué se refiere? Entonces, el número de protones y neutrones es igual. Ya en un núcleo, si yo tengo 5 protones, también tengo 5 neutrones. ¿Ya? Siempre se da esa relación. Y es fundamental para una estabilidad de un núcleo. O sea, un núcleo atómico va a ser estable cuando el protón y el neutrón son iguales. Pero ¿qué pasa si no se cumple esa relación? Radiación electromagnética, ¿ya? Entonces la radiación se genera cuando hay una incomodidad, una inestabilidad en el núcleo. Y esa inestabilidad se genera cuando los protones y neutrones son distintos. Entonces, un poquito de historia. A finales del 1800, en 1896, el físico alemán Henry Becquerel observó el fenómeno por primera vez de la emisión de radiación electromagnética. Entonces, algo ocurrió. Entonces, imagínense, alrededor del 1896 ya se empezó a percibir de que existía un tipo de radiación, pero pasaron muchos años después para darse cuenta que era por un tipo de inestabilidad, pero que había en el núcleo. Ahora, ahí lo que nos cuenta es que cuando existe una inestabilidad en el núcleo, ¿ya? Es decir, en el número de protones y neutrones de los átomos, y ahí vamos a ver un concepto nuevo que se lo voy a contar a continuación de los átomos, y esos átomos, cuando hay una inestabilidad, se llaman isótopos inestables, ¿ya? Y se produce una emisión de radiación electromagnética de manera espontánea para lograr una estabilidad, es decir, isótopo estable. Entonces nosotros tenemos un átomo, tenemos nuestro núcleo, entonces cuando en el núcleo hay una inestabilidad, es decir, el número de protones y neutrones es distinto, estamos ante un isótopo inestable. Entonces, ¿qué pasa? Que esta radiación electromagnética ya se genera para que aquí ocurra una estabilidad y se quede como tranquilo y siga en paz. Pero ¿qué pasa? Que normalmente nos vamos a topar con algunos elementos químicos que tienden a ser radioactivos. Y cuando tienden a ser radioactivos es cuando acá hay un isótopo inestable. Es decir, es cuando en el núcleo hay una inestabilidad. Y para ganar estabilidad, acá se genera esa radiación. Existen 3 tipos de radiaciones que ustedes las pueden encontrar en la literatura o hasta en la vida diaria las van a estar escuchando, que es la radiación alfa, beta y gamma, ¿ya? Y ahí les puse un poco de ejemplo de que la radiación alfa a veces es capaz de ser detenida por un papel, ¿ya? Pero la radiación beta es capaz de cruzar un papel y ser detenida por ejemplo, por nuestra mano. En cambio, la radiación gamma es mucho más peligrosa porque es capaz de cruzar un papel, una mano, un aluminio que dice ahí, un plomo, hasta una muralla de plomo, ¿ya?
Entonces, a veces estas radiaciones, que nosotros no las podemos ver a simple vista, son capaces de cruzar cuerpos mucho más gruesos. Entonces, ahí tenemos tres, como de ejemplo, alfa, beta y gamma. Y cada una de ellas va a tener un poder distinto de lograr atravesar ciertos cuerpos, ¿ya? Entonces recordemos un poco que la radioactividad se genera por una inestabilidad del núcleo de los átomos y también son conocidos como isótopos, ¿ya? Entonces, para ganar estabilidad se genera este tipo de radiación. Pero principalmente es porque algo ocurre en el interior del núcleo. Entonces, ¿qué es un isótopo? ¿Ya? Los distintos isótopos de un elemento difieren en algo. Algo ocurre y en el número de neutrones. Entonces, los isótopos, ¿ya? En la naturaleza, en este caso el oxígeno, vamos a encontrar distintos tipos de isótopos de oxígeno en la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, el número 8 corresponde al número atómico, que era el número de protones que había en su interior. Y el número que está arriba, ¿ya? Normalmente aquí el número que está en la parte superior y mayor que 8 es el número másico. Recordemos que el número másico era la sumatoria de los protones y los neutrones. Y si ustedes se dan cuenta, hay un 16, 17 y 18, ¿ya? Y en la naturaleza nosotros vamos a encontrar un isótopo de oxígeno en tres versiones. Uno que tiene una sumatoria de número másico 16, 17 y 18. Y al lado le puse el porcentaje de abundancia. El más típico y el más común que nosotros nos topamos a veces en la vida diaria es el primero, en el que tiene un número másico 16 y un número atómico 8, ¿ya? Pero hay otros que están menos abundantes. Y estos de acá pueden ser utilizados como algún tipo de terapia que les voy a contar a continuación en qué los podemos utilizar. ¿Ya? Algún tipo de isótopo, a veces que no son tan comunes, no tan abundantes, son radiactivos y causan daño a la vida, ¿ya? Pero para que ustedes entiendan que a veces el oxígeno podemos encontrarlo en más de un tipo de oxígeno, pero que están en porcentaje de abundancia menores, ¿ya? Pero principalmente aquí ocurre, ¿ya? Estos isótopos, acá ocurre una diferencia entre el número de protones y neutrones, y eso genera también una inestabilidad, ¿ya? Y ocurre, y lo más probable sean radioactivos. El hidrógeno también ocurre lo mismo, también podemos encontrarlo en tres versiones distintas. Una en que tenemos un número atómico 1, 1, 1, ¿ya? Pero el número másico es donde se va a diferenciar. Va a haber el 99,9% de abundancia, va a ser el primer tipo, donde el número másico es 1. Luego tenemos 2 y 3, ¿ya? Entonces nuestro amiguito nos recuerda acá. La relación entre el número de protones y neutrones es fundamental para que para que ocurra una estabilidad en el núcleo. Pero cuando no ocurre una inestabilidad, como son en las otras versiones que son menos abundantes, ocurre un tipo de radiación, ¿ya? Un poquito de historia, ¿ya? Ya habíamos visto que uno de los primeros que evidenció esto fue Henry Becquerel, ¿ya? Pero también hay dos químicos importantes, que es Marie Curie y su esposo francés Pierre Curie. Iniciaron búsqueda de otras sustancias que emetían radiación y se dieron cuenta que habían elementos químicos que eran radiactivos, como el urano, polonio y radio, que lo encontramos en la tabla periódica. Y para que ellos sean radiactivos, nuevamente, y les cuento, es porque en el núcleo atómico ocurrió una inestabilidad. El número de protones y neutrones fue distinto. Entonces, para que esos elementos dejaran de ser reactivos y fueran mucho más estables, generaban esta radiación. Y ellos fueron los que denominaron la radioactividad como una propiedad atómica, es decir, hay elementos que son reactivos y otros que no lo son. Entonces, en la radioactividad en nuestra vida tenemos los isótopos, también conocidos como estables o radioactivos, ¿ya? Y los primeros, principalmente los estables, nosotros los utilizamos actualmente en la vida diaria. Ya son utilizados como marcadores, principalmente como para medir el gasto de energía o también la composición corporal. O sea, estos isótopos también son útiles para la salud. Pero hay otros que son radioactivos, principalmente y son utilizados como tratamiento de radioterapia, para saber la edad de nuestro organismo de menores de 45.000 años. Por ejemplo, se utilizan para medir la edad, ¿ya? Pero los isótopos, que son estos tipos de elementos químicos que tienen diferencia en el número de protones y neutrones, pueden ser también estables como también pueden ser radiactivos, ¿ya?
para que también entiendan que no todo también es malo, ¿ya? Y por ejemplo, los estables tienen sus ventajas, no tienen tanto riesgo para la salud, no nos causa un daño, pero tienen una gran desventaja porque son de alto costo cuando los quieren utilizar. Son muy complejos al momento de preparar y no se pueden analizar directamente en el cuerpo, ¿ya? Entonces, principalmente acá tenemos el isótopo de hidrógeno, también llamado deuterio, se puede utilizar para conocer el porcentaje de agua corporal y eso en la medicina se utiliza. Nosotros cuando nos queremos medir el agua, cuánta agua tenemos en nuestro cuerpo, utilizamos un isótopo y a veces decimos, puede ser un isótopo radioactivo. No, en este caso es un tipo de isótopo que no nos causa daño a nuestra salud. Pero en cambio existen los isótopos radioactivos que tienen más ventajas, pero son más dañinos. Entonces, la ventaja es que son rastreadores, son fáciles de detectar, son muy baratos, ¿ya? Y se miden directamente en nuestro cuerpo, pero la desventaja es que no se pueden utilizar, por ejemplo, en recién nacido o mujer embarazada. Son nocivos para la salud y obviamente en el tiempo van decayendo. Entonces aquí tenemos el isótopo reactivo de carbono, que este principalmente, a pesar de que en la naturaleza todo está rodeado por carbono, gracias a este isótopo nosotros podemos medir la vida o los años que tiene nuestro amiguito ahí que está ya, murió hace muchos, muchos años, pero son utilizados. Y ejemplo tenemos el cesio, tenemos el urano, los rayos X. Entonces son distintos tipos de, principalmente elementos químicos que son utilizados para la vida y obviamente tienen un costo más para nuestra salud, ¿ya? Entonces, ya que hemos visto varios conceptos, principalmente vimos lo que era el elemento químico, vimos lo que era el número atómico, vimos lo que era el número másico, los iones, y vimos principalmente lo que era el concepto de isótopo y la radioactividad en nuestras vidas, ¿ya? Practiquemos un poco lo aprendido, entonces yo quiero que aquí nuestros amiguitos que están en nuestro chat participen. Entonces, observa el siguiente elemento, calcio, Ca es el símbolo de calcio. Entonces, identifiquemos cuál es el número atómico y el número másico de cada uno de estos. Entonces, vamos a ver si me participa la María, la Angélica, Melania. Ya, la Marit me dice que A, que es el número másico, me dice que es 40. La Camila Gutiérrez me dice que A es 40. Sí, la Marit, muy bien, 40. A ver, la Angélica Palacio me dice que la A es igual a 40, muy bien. Camila Gutiérrez, el Z me dice que es 20. Marit Cabello, Z igual 20, muy bien. ¿Quién más me parte? Melania me dice que A 40 y Z igual 20. Ya, perfecto. Z igual 20. Recordemos, mientras me estén contestando esta pregunta, recordemos, el A, que era el número másico, si nosotros vemos el átomo, el número másico corresponde al número de neutrones y protones, ¿ya? Entonces, es la sumatoria y siempre es mayor al número atómico. Entonces, en este caso, vemos la respuesta, correcto, la A es 40 y Z 20. Y el Z, principalmente el Z, corresponde al número atómico. Y el número atómico es el número de protones, ¿ya? Ahora, cuando estamos hablando y cuando vemos a veces los libros con los átomos neutros, el átomo neutro dice que el electrón y el protón tienen el mismo número y son neutros, ¿ya? Entonces, si el número atómico me dice que es 20 y me dicen, ¿y sabes qué? Este átomo también es neutro. Perfecto. Entonces, si es 20, me está diciendo que hay 20 protones, pero como es neutro, hay 20 electrones, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que también saber un poco más o sea, si le están preguntando esto y les preguntan los electrones, también tiene que decir que son átomos neutros. ¿Qué significa el Z? A ver, ¿qué me puede decir el Z? El Z corresponde a A, número de electrones, B, número de protones, C, número de átomos o D, número de neutrones. ¿Qué significa el Z? A ver, ¿qué me pueden decir por allá? Recordemos que ¿a qué se refiere el número Z? ¿Ya? Vamos a ver la respuesta, chiquillos, con tema de tiempo. Mire, el número Z corresponde, recordemos, el número de protones, ¿ya? Ya es el número de protones, el número Z. Algunos me dijeron que era el número de átomos, no, porque el átomo es uno solo, solamente el número Z lo que me está indicando. Pero se puede haber confundido con cuando yo hablaba del número atómico, puede haber sido, ya. Recordemos, el número Z corresponde al número de protones, también conocido como el número atómico, ya, no el número de átomos, ya, atómico, ya.
Pero sí, yo creo que usted se confundió cuando yo refería al número atómico, ¿ya? Pero también está correcto, ¿ya? Entonces, el número Z es igual al número de protones, ¿ya? En un mismo átomo, ¿ya? En un mismo átomo tenemos nuestro núcleo, que tenemos los protones y los neutrones, y alrededor tenemos los electrones, ¿ya? Entonces, el número Z corresponde al número de protones, también llamado número atómico, ¿ya? Pero el número de átomos no, porque un elemento químico es un átomo, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí por el tema de palabra se puede haber confundido. ¿Qué carga tiene un anión? Recordemos que están los cationes y los aniones. Recordemos que el átomo podía perder o ganar electrones. Entonces, alguno se habrá tomado apuntes, se habrá acordado. ¿A qué corresponde un anión? A la carga negativa, positiva, ambas cargas o neutra. A ver, ¿a qué puede haber o a qué puede corresponder? ¿Qué carga tiene un anión? A ver, ¿qué me pueden decir por allá? La Melania me dice que es carga negativa. Marit me dice que es la A. Ya, a ver, vamos por un tema de tiempo. Angélica, muy bien, chiquilla. Muy bien, la felicito. ¿Qué carga tiene un anión? Es negativa. Recordemos que el átomo, cuando deja de ser neutro, es porque los electrones pueden irse de este átomo o pueden ganarse. Muy bien, Camila, la A. Perfecto. Entonces, se puede dar esa situación de que el átomo deja de ser neutro y el electrón se puede ir, o hay electrones que se pueden adherir a un átomo. Entonces ahí puede quedar con carga positiva o negativa. En el caso del anión, queda con carga negativa porque ese átomo ganó un electrón. Bueno, acá, ¿cuál de los siguientes isótopos reactivos es utilizado para determinar la edad de un organismo fósil? María Riquelme es muy bien negativa. En este caso lo puedo ayudar, principalmente si alguno se acuerda de la última diapo, con qué nosotros podíamos medir la edad de un organismo fósil. Estaba el hidrógeno, estaba el carbono, el hidrógeno también llamado deuterio o el oxígeno. Entonces, ¿cuál podría haber sido acá? La B, ¿cierto? Muy bien. La María. Normalmente para medir los isótopos reactivos, para medir la edad de algunos organismos fósiles, está el carbono 14, también conocido. Muy bien, la Alicia, Angélica, muy bien, la felicito. 5. ¿Qué tienen distintos los isótopos de un mismo elemento químico? O sea, ¿por qué existía esta complicación? ¿Por qué se generaba esta radiación? Algo pasaba en el núcleo. Entonces, ¿qué tienen distintos los isótopos de un mismo elemento químico? Número atómico, número de electrones, número de orbitales o número de neutrones. ¿Ya? Entonces, para ver acá qué distintos tienen el elemento químico, ya para ir terminando. Angélica, la María me dice que la ve, ya. Los isótopos de un elemento químico hay que recordar, cuando los elementos generaban un tipo de radiación era porque había una diferencia en el número de los neutrones, lo que había en el núcleo. Entonces eso tienen que anotarlos ahí en su apunte. Entonces la gran diferencia entre un isótopo de oxígeno era en el número de los neutrones. Y finalmente, les voy a ayudar acá por un tema de tiempo, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a una desventaja del isótopo reactivo? Principalmente son nocivos para nuestra salud, chicos, ¿ya? Entonces, obviamente hay isótopos que son estables, que son utilizados para la salud, sobre todo para medir el porcentaje de agua, pero también hay otro tipo de isótopos reactivos, pero a la larga son nocivos para nuestra salud, ¿ya? Eso, chicos, espero que les haya gustado mi clase. Nos vemos en una próxima clase de química. Así que muy bien y les felicito por participar. ¿Ya? Chao.